Las que se conectan a esta hora. Mi nombre es Jennifer Ciro y les doy la bienvenida al increíble mundo de la genética. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y se trata del bacteriólogo en formación, Cristian Lozano, de la Universidad de Pamplona. Ustedes, Cristian. Muchas gracias, Dayana, por la presentación. El día de hoy andaremos en un tema que frecuentemente tratamos en el área de la biología y es la genética. Como bien sabemos, la genética es la rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos son transmitidos de una generación a otra. Para comprender esa herencia, pues es necesario examinar los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial denominado ácido desoxirribonucleico o más coloquialmente conocido como ADN, que es el que determina todo el aspecto físico y las probabilidades futuras de contraer determinadas enfermedades. Los genes funcionan como ciertas unidades de almacenamiento de información y contienen las instrucciones precisas sobre cómo deben funcionar las células para poder formar las proteínas. Esas proteínas son las que van a dar lugar a todas las características del individuo. El ADN es una proteína que controla la estructura y el funcionamiento de cada célula y tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. De igual forma, análogamente encontramos el ARN, más conocido como ácido ribonucleico, que es una molécula que cumple, por decirlo así, funciones de mensajería, de llevar toda esa información del ADN para después llevar la síntesis de proteína. Como lo observamos en la imagen que se está proyectando en este momento, la diferencia entre el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico es evidente, empezando por sus bases nitrogenadas, puesto que el ADN contiene timina y ya en el ARN encontramos la de base nitrogenada, el uracilo. De igual forma, cabe resaltar que el ADN es una molécula que es altamente duradera, en cambio el ARN es una molécula que es altamente cambiante. Como ya lo habíamos mencionado, la genética es el estudio de prácticamente la herencia, ¿sí? Del proceso en el cual un padre transmite ciertos genes a sus hijos, ya sea bien la apariencia de una persona, su estatura, su color de cabello, de piel, de ojos, se encuentra determinada por los genes. De igual forma, encontramos otras características afectadas por la herencia. Estas pueden ser las altas probabilidades de contraer ciertas enfermedades, capacidades mentales, talentos naturales, ¿sí? Un rasgo anormal en el campo de la ciencia conocido como una anomalía que se transmite de padres a hijos, es decir, que se hereda, puede no causar ningún efecto en la salud o en el bienestar de la persona implicada, como por ejemplo el rasgo podría ser simplemente un mechón blanco o un lóbulo de una oreja que sea más largo de lo normal, ¿sí? Tener un efecto menor, como por ejemplo es el daltonismo, como lo observamos en la parte del centro de la imagen que se encuentra proyectada en este momento. Observamos cómo ve ese bosque una persona que no presenta alteraciones en sus genes, ¿sí? Versus a una persona que presenta esta anomalía. Asimismo, podemos encontrar personas que pueden tener un efecto mayor en la calidad o en la duración de su vida. Genética humana. La genética humana es la que examina la herencia biológica en los seres humanos a través de las células que, pues como todos sabemos, son pequeñas unidades vivas que componen los músculos, la piel, la sangre, los nervios, los huesos, los órganos y todo lo que conforma nuestro organismo. Como sabemos, pues todos los seres vivos humanos surgen de la unión de células, más exactamente células gaméticas como lo son el óvulo y el espermatozoide, que forman una nueva célula llamada cigoto, que posteriormente se divide de manera sucesiva hasta formar un bebé con sus rasgos y todas sus características. El ser humano posee 30.000 genes que contienen instrucciones precisas que determinan el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento del organismo. Sí, los seres humanos tienen exactamente 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. Estos consisten en dos cromosomas que determinan el sexo, ¿sí? Que es el cromosoma X y el cromosoma Y. Y 22 pares de cromosomas no sexuales conocidos como autosomáticos. Eh, Como observamos en la imagen derecha superior, encontramos que la mujer se encuentra denotada genéticamente como por los cromosomas XX y el hombre se encuentra denotada por el cromosoma XY. El hombre posee 46 cromosomas XY y la mujer posee 46 cromosomas XX, ¿sí? Recordemos que el hombre solamente puede pasar su cromosoma X a la mujer.
¿sí? Los cromosomas se componen de hebras de información genética llamadas ácido desoxirribonucleico, coloquialmente, como lo mencionábamos antes, ADN, en el cual cada cromosoma contiene secciones de ADN llamadas genes. Estos genes transportan toda esa información necesaria para que su cuerpo produzca cierta cantidad de proteínas. Herencia genética. La herencia genética es la transmisión a través de la información existente en el núcleo de las células, de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, ¿sí? Ya sea de un ser vivo, de un ser vivo a sus descendientes. Para que conozcamos la herencia genética, pues no basta simplemente con buscar las semejanzas que hayan entre nuestros familiares, ¿sí? Sino que también debemos tener muy en cuenta de que debemos buscar la epidemiología genética, es decir, mirar a nuestros antecesores y de igual forma el medio ambiente en el cual interactúa el individuo. La transmisión del material genético posee las siguientes características. Encontramos el genotipo, que es el conjunto de toda la información eh, transmisible que contienen los genes. Encontramos el fenotipo, que es cualquier característica física que puede presentar el individuo, que se encuentra determinada por la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. Encontramos la meiosis, que es un proceso de las formas de división celular propia de las células reproductoras, de las células somáticas, en las cuales se produce una unión o un cigoto de dos células, un óvulo y un espermatozoide. Encontramos la mitosis, como se proyecta en la imagen, que es la división celular que da como resultado dos células nuevas con la misma cantidad de cromosomas, es decir, con la misma información genética respectivamente. En la imagen observamos las diferentes etapas de esa división celular vistas desde un microscopio óptico a 100x, es decir, a 100 aumentos. Y encontramos las mutaciones, que son variaciones que se producen en el genotipo de un individuo y pueden ser espontáneas o inducidas por agentes mutagenéticos que tienen lugar en el ADN. Recordemos que estas mutaciones pueden ser positivas o negativas. Negativas podemos encontrar como ejemplo el daltonismo y positivas podemos encontrar aquellas personas que presentan alteraciones en uno de sus genes y por lo cual algunas presentan resistencia al VIH. Bueno, también es importante conocer cuáles son los tipos de herencia genética. Estos son la herencia dominante recesiva, que ocurre cuando uno de los alelos domina sobre el otro y sus rasgos resultan dominantes. Encontramos la herencia dominante incompleta, que se produce cuando ninguno de los alelos domina eh, uno sobre el otro, sino que por lo que el rasgo en la descendencia es una mezcla de ambos alelos. La herencia poligenética, que sucede cuando una característica individual es controlada por dos o más pares de genes y se expresa en forma de pequeñas diferencias, por ejemplo, la altura, y la herencia ligada al sexo, que ocurre cuando los dos alelos se encuentran en cromosomas sexuales, corresponden al par número 23, como lo mencionábamos ahorita, que están representados por el signo XY para el hombre y el signo XX para la mujer. Como se expresaba anteriormente, los hombres solo pueden pasar ese cromosoma Y a sus hijos varones, por lo que por ningún rasgo ligado al cromosoma X es heredado por el padre. A la inversa, ocurre con la madre, quien solo pasa el cromosoma X a sus hijas mujeres. Se hace algo importante mencionar un poco acerca de toda la historia con el trasllegar de los años de la genética. Como primer factor, encontramos que en 1858 el alemán Rudolf Virchow introdujo el principio de la continuidad de la vida por división celular y estableció a la célula como unidad de reproducción. En 1859 encontramos el británico Charles Darwin, más conocido con su teoría de evolución del origen de las especies. En 1865 encontramos a Gregor Mendel, que hoy es considerado como el fundador de la genética por sus conocidas leyes mendelianas, en las que él experimentaba con diversas plantas y semillas. Encontramos en 1909 al danés Wilhelm Johansen, que introdujo el término gen para hacer referencia a todos aquellos factores hereditarios de las investigaciones de Mendel. En 1910 encontramos a Thomas Hunt Morgan y su grupo de la Universidad de Columbia, que descubrieron la base de los cromosomas que se encuentra en cada célula. Ya más recientemente, entre 1940 y 1969-70, se reconoció a la proteína de ADN como la sustancia genética y al ARN como la molécula mensajera de toda esa información genética.
También se avanzó pues en el estudio del conocimiento de la estructura y algunas funciones de los cromosomas. Para 1990, Francis Collins y John Riordan encontraron el gen defectuoso que al mutar es el responsable de la enfermedad hereditaria denominada como fibrosis quística. Y para ese mismo año, James Watson y Francis Crick, junto a otros dos colaboradores, lanzaron el proyecto Genoma Humano y descubrieron la estructura de doble hélice de la molécula del ADN. Para 1995 y 1996, durante los años de la Revolución Científica y Social, Kate Campbell y Ian Wilmot lograron captar la secuencia completa de un genoma y obtuvieron el primer mamífero clonado a partir de células mamarias. Se trató de la oveja Dolly que estamos observando en las diapositivas, quien no nació en la unión de dos células, es decir, de un óvulo y un espermatozoide, sino que provenía de una célula glandular mamaria de otra oveja, ya que no estaba viva. ¿Sí? Para 2001 y 2019, durante este periodo, se considera como el siglo de la genética por el proyecto del genoma humano, que se completó de manera exitosa y alcanzó el 99% del genoma eh, secuenciado, y este resultado dio lugar a una nueva era de investigación genética que ofreció aportes relevantes para la biología, la salud y la sociedad. Aquí también empieza a notarse la notable presencia, valga la redundancia, de la ingeniería genética. Para concluir, para finalizar, podríamos decir que la genética es una ciencia que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de un organismo y su trayectoria evidencia que se trata de una ciencia que va en crecimiento exponencial, que sus aportes sobre la evolución de las especies y sobre dar soluciones a problemas congénitos o enfermedades resultan su mayor ventaja, a pesar de que algunos experimentos van de la mano de controversias a nivel ético y filosófico, como por ejemplo la clonación de animales, o el más claro ejemplo podría ser la clonación de la oveja Dolly. Eh, Muchas gracias a todos los asistentes que se encuentran la tarde de hoy presentes. A toda la audiencia, muchas gracias por la atención prestada. Espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.